Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 4 de la estación temática Finanzas e Impuestos para Cooperativas. El día de hoy la conferencista estará hablando acerca del tema control interno de costos. Les voy a compartir un poco más acerca de la persona conferencista que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Yadira Wicap García. Ella es profesora investigadora del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Es coordinadora del NODES de Los Ríos de Tabasco. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado diversos artículos relacionados con las MIPYMES, gestión del talento humano, turismo y economía social y solidaria. Ha liderado proyectos de investigación con financiamiento y también ha sido colaboradora de proyectos de investigación con financiamiento externo. Es consultora de planes de negocio y asesora de proyectos de emprendimientos escolares y colectivos. Bienvenida, doctora Yadira. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos el día de hoy y me permito presentar el tema denominado control de costos internos. Aquí está el NODES que represento, NODES de Los Ríos. Bueno, empezamos con el tema de control de costos. En este tema de control de costos nos habla de que vamos a identificar reducir los costos para aumentar las ganancias de la empresa. Tenemos que identificarlos porque muchas veces tenemos costos ocultos o costos que no sabemos cómo manejarlos, ¿verdad? Sobre todo para nuestras cooperativas, en los emprendimientos colectivos o emprendimientos o nuestras micro y pequeñas empresas que estamos desarrollando. ¿Qué es lo que se busca? Garantizar el uso eficiente de los recursos, evitar fugas financieras y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Tenemos que, con respecto a la planeación de costos, siempre vamos a verificar el hecho de anticipar y asignar correctamente estos recursos. Hay que darles un registro y un seguimiento para controlar de forma precisa estos costos o gastos reales frente a los presupuestados y sobre todo trabajar en lo que es el análisis y mejora, detectar desviaciones, reducir costos innecesarios y optimizar procesos. Para ello, presento esta diapositiva en donde les hablo sobre los costos con respecto a los gastos, ¿de acuerdo? Y nos dice en sí qué es un costo. Empezamos partiendo de que el costo va a ser la suma de erogaciones, es decir, todo lo que nosotros vamos a gastar, lo que incurre una persona, ya sea persona física o persona moral, para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que se generen ingresos en el futuro, buscando sobre todo, vamos a tener un valor del sacrificio realizado para adquirir bienes. Es decir, si queremos invertir, sabemos que vamos a tener que gastar o invertir una parte para poder obtener ganancias. Entonces nos dice, con respecto, viéndolo desde el punto de vista entre la relación con la producción, que es un costo, si lo relacionamos con la producción, el costo está directamente ligado con la producción de bienes o servicios. Estamos hablando de costos como lo que es la materia prima directa, mano de obra directa y energía de la maquinaria, equipo. ¿Y cuándo va a ser un gasto? Nos dice que cuando se relaciona con el ámbito administrativo, el ámbito comercial o financiero, no con la fabricación. Ejemplo, si hay una secretaria o una recepcionista, etcétera, el sueldo de la oficina. El pagar por promoción, publicidad de nuestro producto iría a gastos de administración, gastos de venta o gastos de mercadotecnia. La renta del local donde están las oficinas, no donde está la planta de producción, sino donde están las oficinas, serían los gastos de administración. ¿De acuerdo? Si nos vamos con respecto al valor del producto, el costo nos habla de que es incorporar el valor al producto que forma parte del precio de la venta. Es decir, vamos a sumar nuestros costos fijos, variables más gastos y un margen de utilidad y vamos a tener el precio de venta. ¿Ok? El gasto me dice que no se va a incorporar al producto como tal, pero sí es necesario invertir en él para poder operar el negocio. Y los gastos normalmente no nos hacen que se incremente el valor del bien o que disminuya, ¿de acuerdo?
nos dice que hay un momento de reconocimiento, dice, se reconoce que mientras el producto esté en proceso o terminado, puede generar un ingreso. En cambio, con el gasto, tenemos que se reconoce en el periodo en que ocurre un consumo definitivo sin expectativa. Es decir, yo al menos sé que si produzco, ejemplo, un lápiz, ¿verdad? Me costó producirlo, no sé, $1, ese lápiz lo puedo vender en 1.50, ¿de acuerdo? Le estoy teniendo un margen de utilidad. En cambio, si estoy invirtiendo en la publicidad de este lápiz, voy a seguir ganando 1.50, no se va a incrementar, podría incrementarse mis ventas, pero el precio de venta como tal directamente no se va a incrementar, ¿ok? Entonces, costos versus gastos. Entonces, tenemos, ¿cuál es la diferencia en sí del costo y el gasto? El costo es todo lo que pago para producir. ¿Cuánto me cuesta producir este lápiz, el grafito, la goma, etcétera? ¿Ok? Es el costo que yo voy a tener por producir algo. El gasto es todo lo que pago que no es para producir lo que voy a vender, lo que les comentaba. Tenemos gastos de administración, el pago de nómina, gastos de venta, por ejemplo, si le pago comisiones a mis vendedores, estoy pagando el pago de comisiones o de bonos por venta, la publicidad, las promociones, etiquetas, etcétera, eso entraría en gastos. Nos dice que tenemos que tener una rentabilidad empresarial, siempre tenemos que buscar eso con los negocios. Y nos dice, tenemos que controlar nuestros gastos, ¿para qué? ¿Cómo los vamos a controlar? Primero, identificando, ¿verdad? Identificando todos nuestros costos y gastos. Muchas veces cuando estamos emprendiendo, cuando somos pequeñas y medianas empresas, hay costos que no le agregamos a nuestro producto. Por ejemplo, me he topado con personas que están emprendiendo o que son dueños de su negocio o cooperativistas y no están retirando, por ejemplo, el concepto del sueldo, su sueldo de ellos. Dicen ya de la utilidad, entonces ya no estamos hablando de un costo, ¿verdad? Ya lo están tomando de las utilidades y muchas veces las utilidades son para reinvertir. Entonces, o por ejemplo, si están personas que están haciendo, por ejemplo, panes o repostería en sus casas, no prorratean o contemplan todo lo que les van a utilizar para hacer el pan, por ejemplo, algo, el postre o algo por el estilo, pero no están contemplando el gasto de la luz, del gas, ¿de acuerdo? Que se está invirtiendo en su negocio. Entonces, tenemos que identificar todos los costos, todos los gastos que van a involucrar también para la elaboración de mi producto. Una vez que ya los identifico, analizarlos y buscar reducir gastos, ¿ok? Dice, una empresa para aumentar las ganancias debe optimizar sus recursos. Y siempre todas las empresas, todas, sean cooperativas, emprendedores colectivos, emprendedores o micros, pequeños y medianos, empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre van a buscar maximizar la eficiencia, es decir, hacer más eficientes los recursos que tienen, maquinaria, equipo, etcétera, y optimizar los recursos a través de qué, minimizando los costos, sin que esto afecte la calidad o el resultado que le debo de ofrecer a mis clientes. Dentro de los tipos de costos tenemos costos fijos, variables, directos, indirectos y los costos mixtos. Los costos fijos, aquí te vamos a ir hablando también de detalle, pero ahorita aquí para centrarme. Entre los costos fijos, por ejemplo, me dice que no, estos yo voy a pagar renta, un ejemplo. Si yo pago 3,000 pesos de renta, venda o no venda, voy a seguir pagando sus 3,000 pesos de renta. Eso se refiere con el costo fijo. Mi costo variable, me dice que va a depender del volumen de producción. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si vendo lápices, un ejemplo, y produje 10 lápices y vendí los 10 lápices, en el siguiente lote de producción, probablemente entonces voy a comprar materia prima para producir 12 o 15 lápices, ¿de acuerdo? Y voy a comprar más madera, más grafito, más goma, más metal, etcétera, para producir más lápices. Sin un ejemplo, eso sí vendo más. Si produje 10 lápices y nada más vendí 5 o 3, un ejemplo, entonces la próxima vez probablemente voy a volver a producir, pero en menor cantidad, voy a comprar menos material
para mis productos, ¿ok? Ya no voy a comprar más. Entonces, los costos variables van a depender de mis ventas. Si vendo más o produzco más, voy a comprar más material. Si vendo menos o produzco menos, voy a comprar menos. Después tenemos los costos directos. Nos dicen los costos directos que son fácilmente rastreables al producto o servicio. Por ejemplo, aquí les he estado citando mi costo directo para elaborar este producto. El lápiz como tal sería el grafito, la madera, este material de goma y esta parte de metal, ¿verdad? Identificamos exactamente cómo está compuesto. Un costo indirecto, dice, no se rastrean fácilmente a un objeto de costo específico. Por ejemplo, probablemente utilicé pegamento o algún tipo de material para pegarle, este metal que lleva el lápiz, o utilicé un cierto tipo de tinta para escribir qué tipo de lápiz es, cuál es su punta, etcétera. Entonces, no identifico directamente estos costos. Entonces, sí invertí en ellos, pero no los identifico tan fácilmente, ¿de acuerdo? Luego tenemos los costos mixtos, que nos dice que es una parte fija o con una parte variable. La parte fija, dice, no cambia con el volumen de producción y la parte variable aumenta o disminuye según el nivel de actividad. Un ejemplo de un costo mixto podría ser el pago de la energía eléctrica, del agua o del teléfono. Significa que yo estoy pagando mes con mes o de manera bimestral esos conceptos de luz. De esa manera tengo los costos fijos que sé que tengo que pagarlos mes con mes o de manera bimestral. Pero si estoy vendiendo más o estoy produciendo más o estoy más tiempo en la empresa, voy a pagar más de luz, más de agua. O sea, sí lo voy a estar pagando de manera bimestral, pero puedo pagar más o puedo pagar menos dependiendo de cuánto tiempo yo esté ahí en la empresa, en el área de producción. Entonces, a eso se refieren los costos fijos, mixtos, perdón, que sí los voy a estar pagando de manera constante, pero va a ir variando también conforme a mis actividades que desarrollo. Aquí me habla sobre los ejemplos. Aquí lo que les comentaba, un ejemplo de costo fijo, pues estamos hablando de la renta de un local, ¿verdad? No importa si yo estoy vendiendo o no, tengo que pagar mi local cada mes. Mi costo variable va a ser la materia prima. Si vendo más y hago pasteles y vendí bastantes pasteles porque es un día festivo, etcétera, voy a comprar más harina, más mantequilla, más huevos, etcétera, ¿verdad? Si estoy vendiendo poco porque la temporada está bajando, entonces voy a comprar menos materia prima. A eso se refiere el costo variable. Costo directo, lo que les comentaba. Aquí nos dice, la tela en una fábrica de ropa se identifica directamente con cada prenda producida, es decir, podemos identificar cuando se hace una blusa la tela que se utilizó, etcétera. El costo indirecto, lo que no percibimos, los costos que no percibimos. Aquí nos habla sobre todo, por ejemplo, lo que les decía, electricidad, sobre todo cuando estamos muchos emprendedores o empresarios están produciendo, pero lo comparten, por ejemplo, con otras áreas o con su misma casa, su área de producción. Entonces, yo pago la luz de mi casa, pero no prorrateo ese gasto de luz que estoy invirtiéndole al negocio de manera indirecta. Mi costo mixto, por ejemplo, la factura de teléfono que tengo que pagar cada mes y que va a variar dependiendo de los minutos consumidos, por ejemplo, cuánto es lo que voy a pagar por mis tarifas. Aquí tenemos ejemplos también dentro de los gastos, no tanto dentro de los costos. Dentro de los costos ya dijimos que tenemos los fijos, variables, directos, indirectos y mixtos, ¿ok? Dentro de la clasificación de gastos, entonces tenemos, por ejemplo, los gastos de venta, gastos de administración y hay otra partida que se llama también gastos financieros. Dentro de los gastos de venta, entonces, por citar algunos, tenemos las comisiones y sueldos de los vendedores, pagar la promoción y publicidad de mis productos, servicios, de mi negocio, derechos de piso, por ejemplo, que se tengan que pagar. No estoy hablando sino derechos de piso, por ejemplo, a finanzas, etcétera. Instalación o vamos a ciertas ferias y se paga el espacio donde vamos a estar exhibiendo nuestro producto o servicio. Instalación y decoración de stands también, por ejemplo, si queremos que esté atractivo, la renta de stands, uniformes del personal,
si vamos a aplicar encuestas, otros gastos, por ejemplo, de gastos de venta que podríamos estar utilizando si vamos a estar entregando tarjetas de presentación, trípticos, vamos a hacer flyers, vamos a estar hacer tabloides, etcétera. Todo eso lo incluimos aquí en gastos de venta. Dentro de gastos de administración vamos a incluir todos los sueldos administrativos de personas que no están trabajando en el área de producción. Por ejemplo, el dueño de la empresa, el contador, el del área de ventas, el del área de mercadotecnia. Todos los que no están en el área de producción los vamos a poner como gastos de administración y ventas. La papelería y útiles de oficina, por ejemplo, de las que vamos a estar utilizando impresiones, copias, hojas blancas, toner, etcétera. Servicios de agua, luz, teléfono, pero del área de oficinas administrativas, no del área de producción. Renta local, igual del área de oficinas administrativas, equipo de oficina y otros gastos. Aquí les invito a que desarrollemos este primer ejemplo de este ejercicio de clasificación de costos y gastos. Nos dice que una empresa fabril, esta empresa se dedica a la producción y elaboración de productos, incurrió en los siguientes costos en la fabricación de mesas de madera. Y aquí habla, por ejemplo, vamos a clasificar los costos, los elementos del costo que están en desorden. Vamos a decir cuáles son materiales directos para producir, por ejemplo, materia prima directa, mano de obra, cargos indirectos de fabricación, ¿ok? Costos indirectos de fabricación, y vamos a ir poniendo, por ejemplo, el salario del mozo de la fábrica. Aquí sí les pido su apoyo para que vayamos llenando esta tabla, por favor. El salario del mozo de la fábrica, ¿dónde creen que iría? Aquí nos está hablando de la fábrica, del área de producción. ¿Iría a materia prima, mano de obra o costos indirectos de fabricación? Mano de obra, excelente. Muchas gracias, Víctor. Mano de obra, muy bien. Entonces tenemos que esta primera parte, a ver si me permites el lapicito. Aquí así. Aquí tenemos entonces mano de obra. Ay, aquí está, sí. Luego tenemos el siguiente, ay, que es servicios generales de la fábrica. Servicios generales ya de toda la fábrica, ¿dónde entraría? Mano de obra, materia prima o costos indirectos de fabricación. Adelante, Marza Inmobiliaria. Iría a cargos indirectos de fabricación. Así es, ¿verdad? Aquí nos vamos a... Entonces tenemos que ir a nuestra empresa igual identificando, ¿verdad? Luego tenemos madera de roble. Acuérdense que esta es una empresa que fabrica productos de madera, etcétera. La madera de roble, ¿qué representa para la empresa? Ok, Víctor Zárate, materia prima, muy bien. Ingeniero Jimmy, muy bien, materia prima, muchas gracias por su participación. Residente 1, muchas gracias. De ahí tenemos el salario de los lijadores. ¿Qué sería las personas que están trabajando y lijando y la mano de obra? Excelente, muchísimas gracias, Laura. Doctora María Eugenia, muy bien. A ver, aquí está. Entonces tenemos mano de obra, ¿verdad? Muy bien. Luego, pegamento. ¿El pegamento qué vendría siendo? Aquí sería interesante. ¿Sería materia prima o cargos indirectos de fabricación? Materia prima, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muchas gracias, ok. De ahí tenemos renta de la fábrica. La renta de la fábrica, ¿dónde iría? ¿En qué materia prima, mano de obra o cargos indirectos de fabricación?
Excelente. Cargos indirectos. Víctor Zárate, Laura, Lorena, ingeniero Jimmy, Omar Campos, muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos cargos indirectos o costos indirectos de fabricación. Muchas gracias. Ensambladores de las mesas, mano de obra, ¿verdad, Laura? Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, Omar, ingeniero Jimmy, Omar, Lorena Martínez, muchas gracias. Mano de obra, entonces aquí sí, cierro. Ensamblador. Depreciación del equipo de fábrica. Costos indirectos, ¿verdad? O cargos indirectos de fabricación. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Tornillos a granel, materia prima, ¿verdad? Excelente, Víctor Zárate. Entonces aquí le ponemos materia prima. Miguel Ángel, ingeniero Jimmy, muy bien, excelente. El salario del supervisor, ¿dónde entraría? El supervisor, acuérdense que entraría, él no está directamente en la producción. Salario del supervisor, cargos indirectos de fabricación, así es, excelente. Marza, ingeniero Jimmy, muy bien. Costos indirectos o cargos indirectos de fabricación. La renta de la oficina, gastos de administración, así es. Aquí no está, pero sí es gastos de administración, muy bien. Salario de los cortadores de madera, mano de obra, excelente. Muchísimas gracias, Laura, Lorena, Ileana. Entonces aquí ponemos mano de obra, excelente. Salarios de oficina, gastos de administración, excelente. Víctor Zárate, muy bien. Laura, Miguel, muchas gracias, muy bien. Gastos de administración, excelente. Madera de pino, materia prima, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ok, Mónica Sánchez, Lili Reyes, muchas gracias, materia prima. Depreciación del equipo de oficina, gastos administrativos igual, ¿verdad? Así es, gastos de administración, excelente. Muchas gracias. Que ya cierro entonces. Muchas gracias continúo entonces, muchas gracias por sus comentarios y su participación. Ay, creo que esto no sé si, creo que no se borra. Borrar, a ver, déjenme. Aquí ya tenemos la clasificación de las empresas. Voy a ver nada más si se puede borrar, porque creo que vamos a avanzar y va a seguir estando las palabritas. Sí, bueno. A ver aquí. Borrar, borrador. Aquí para que no esté estorbando. Aquí está. Ok. Entonces, les comentaba hace ratito, por ejemplo, que tenemos muchas veces en una empresa lo que es las oficinas y el área de producción. Entonces, ¿cómo determinar también qué porcentaje? No le podemos cargar todo al área de producción si probablemente se está más tiempo en el área de oficina o algo por el estilo. Entonces, tenemos que hacer uso del prorrateo. ¿Qué es el prorrateo? Nos dice que consiste en distribuir proporcionalmente un costo o gasto común entre distintos departamentos o distintos productos o servicios de acuerdo con un criterio justo.
Y aquí tengo un ejemplo de prorrateo. Nos habla de que 3 cooperativistas están elaborando juntos galletas artesanales para vender en ferias locales. Ellos, pues como son cooperativistas, trabajan en un lugar en común. Dice, durante el mes todos usan el mismo horno, gas y materiales de empaque. Ellos van a estar utilizando la misma estufa, lo utilizan, el gas que está ahí, la van utilizando y el material de empaque. Al final, dice, deben dividir los costos comunes de una manera justa. Y tenemos, por ejemplo, de gas, el costo total fue 600 pesos, electricidad fueron 300 pesos, empaque 600. El total a prorratear fueron 1,500 pesos, el total que se va a prorratear. Entonces nos dicen que el cooperativista Ana, Beto y Carla, por ejemplo, Ana produjo 50 galletas, Beto 30 y Carla 20 galletas. Se produjeron 100 cajas de galletas en total. Tenemos entonces que vamos a prorratear. ¿Cuánto costó cada caja? Por ejemplo, Ana, que produjo 50, todas cuestan 15 pesos. ¿Cuánto, de los costos, cuánto les costaron producir por caja? Entonces, va a decir, todos van a pagar, una parte proporcional dependiendo de lo que lo produjeron. Costo a pagar 750, Beto va a pagar 450, Carla 300 para cubrir los 1,500. Resultado del prorrateo, dice, Ana pagará 750, Beto va a pagar entonces 450. ¿Y qué nos dice este prorrateo? Que va a ir, cada quien va a cubrir su parte del gasto de acuerdo con lo que es su producción. No sería justo, por ejemplo, que Ana o que Carla pague lo mismo que Ana. Si Ana produjo más y va a tener más utilidades y más ventas. Entonces el prorrateo me ayuda para prorratear gastos, para distribuirlos de manera no equitativa, sino en proporción a costos, en proporción a producción o utilidades, y logrando que con ese reparto sea equitativo y transparente. Entonces, se puede manejar, muchas empresas manejan ese prorrateo para decir, ok, el 40% del pago de la luz, un ejemplo, lo va a absorber el área de producción, el 60% lo va a absorber el área de administrativa. ¿Ok? Y cuando hacen sus presupuestos, van, van prorrateando de esta manera. Otro ejemplo nos dice, si una empresa tiene problemas con su aumento de costos operativos, entonces una pequeña empresa, dice, de servicios de comida ha notado que sus costos operativos han aumentado significativamente en los últimos meses. ¿En qué han aumentado sus costos o gastos? En sueldo, perdón, luz y gas. Están gastando cerca de 6,100 pesos. Entonces, el aumento de los costos ha afectado la rentabilidad de la empresa, haciendo necesario un control más riguroso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la empresa? Primero tiene que implementar un control de costos eficientes. Nos vamos primero con los sueldos. Tiene que evaluar, por ejemplo, la carga de trabajo. Aquí nos dice que están incrementando los sueldos de los empleados a 5,000 pesos. Entonces nos dice, evalúa cuánto están trabajando las personas. Ajusta los turnos. Por ejemplo, vemos que el Grupo Bimbo ha ajustado de tal manera sus turnos que es una planta que no para. Trabaja los 3 turnos, matutino, vespertino y diurno. ¿Ok? Y de esa manera va optimizando tanto la maquinaria y el equipo. Otra es, se considera la contratación de personal temporal en temporadas altas, es decir, no mantener mi sueldo de nómina de manera permanente. Probablemente la mayoría del tiempo nada más con 1 o 2 personas y reduzco mi nómina, y cuando sea temporada alta, fines de semana o en algunos meses de temporada alta, contrato personal extraordinario y voy a pagar más, pero también mis ventas se van a incrementar. Y en los meses que no estoy cobrando mucho o no estoy teniendo muchos ingresos, tengo poco personal. Otra solución que nos dice que también tenemos, porque otro problema que se incrementó fue su luz a 800 pesos, ¿ok? Entonces nos dice cambiar a bombillas LED. Hay que buscar, por ejemplo,
cuánto nos costaría invertir para ir cambiando los focos a bombillas LED o otro tipo de lámparas, podrían ser lámparas solares o algo así, para disminuir el consumo energético. Podría ser también políticas de ahorro de energía, apagar luces, equipos que no se están usando, pero que son consumidores pasivos de energía, por ejemplo, hornos de microondas, cafeteras, etcétera. Optimizar también el uso del gas, revisar el uso de la cocina, ajustar recetas para evitar desperdicios que se estén cociendo de más o que les haga falta y luego tengan que volverlos, o que dentro de un proceso a otro y tengan que volver a prender la estufa a que se recaliente, etcétera. Capacitar a los empleados en técnicas de cocina que requieran menor uso de gas. Entonces, una vez que ya implementé ciertas estrategias sobre los costos y gastos, entonces puedo empezar a reducir costos y ponerme un indicador para ir reduciendo estos costos operativos. Aquí, por ejemplo, dice, lo ideal sería reducir en un inicio de un 10, un 20%. ¿Qué pasaría si yo bajara en un 20%? De 6,100 bajaría a 5,880 teniendo un ahorro de 220 al mes probablemente. Pero ya estamos hablando que esos 220 pesos probablemente no es mucho, pero me puede servir para comprar más materia prima o reinvertirlo en otra maquinaria, otro material que yo requiera, o para ahorro, ¿verdad? O reinversión de utilidad a finales de año. ¿Por qué es importante que controlemos los costos en la economía social y solidaria? En cualquier empresa es importante, hasta nuestra economía personal, controlar los costos, ¿verdad? Porque no podemos gastar más de lo que ganamos y de igual manera las empresas no pueden gastar más, tienen que llevar un control para que puedan estar trabajando en números verdes, porque si no, la utilidad se deja de empezar a tener y posteriormente empezamos a trabajar con pérdidas y luego ya no es factible el negocio y se terminan dando de baja. Entonces nos dice, hay que buscar primero la sostenibilidad financiera. Esa sostenibilidad que va a permitir cubrir costos y gastos y asegurar la permanencia en el tiempo. Todas las empresas tienen que saber cuáles son esos costos fijos que se tienen que pagar, independientemente si haya venta o no. Entonces tenemos que separar de nuestro presupuesto antes de hacer pagos de utilidades, etcétera, o reinversiones, cubrir todos esos costos fijos en nuestro presupuesto, tener esa sostenibilidad financiera de pagar sueldos, pagar luz, agua, la renta, etcétera. Hacer uso responsable de recursos. Por ejemplo, hablábamos del ejemplo de los 3 cooperativistas que utilizaban de manera común maquinaria, equipo, materia prima, etcétera. Entonces, si están utilizándolo de manera común, hay que hacer un buen uso responsable de ellos, ¿verdad? Porque esto, a final de cuentas, beneficia a la comunidad y si se rompe o algo así, se va a tener que comprar otro o vamos a adolecer de esa maquinaria, ese equipo que nos hacía que hiciéramos más rápido la producción. Importancia del control de costos en la economía. Aquí nos habla de la equidad y transparencia. Sobre todo aquí los miembros, el tesorero o la persona responsable del área financiera de una empresa o de una cooperativa, tiene que estar informando constantemente cuánto está, cómo van los costos, los gastos y los ingresos. Si veo que estoy ingresando menos, tengo que ajustar mis costos, no puedo seguir gastando lo mismo. Si veo que empiezo a tener más utilidades, no significa que voy a incrementar mis costos, significa que puedo ir proyectando en qué se puede reinvertir más adelante. ¿Ok? Maximización del impacto social, lo que les comentaba, esos excedentes, si estoy vendiendo más, no significa que voy a incrementar mis costos, sino significa que ese excedente voy a ver de qué manera puedo reinvertirlo en estos recursos que nos van a servir a todo el proyecto comunitario o a toda la comunidad, la cooperativa, a todos los de la empresa. Y nos habla que hay herramientas para calcular y registrar los costos. Uno de ellos, por ejemplo, es, aquí me pregunta, un ejemplo, David Zamora estaba viendo, que dice, si es la cooperativa, todos somos socios, no empleados, ¿es correcto hablar de sueldos
o anticipo de utilidades. Se manejan las dos cosas. Hay que generar los sueldos. Por ejemplo, la empresa de Boeing, todos son socios, todos los empleados son socios. ¿Qué es lo que hacen? Boeing va pagando sueldos de la quincena que se van devengando semanalmente, mensualmente, etcétera. Y al final de cuentas, si después de pagar sueldos y mis costos y mis gastos quedan mis utilidades, entonces esas utilidades puedo decidir reinvertirlas o que sea como retorno de inversión para los dueños, para los socios. Pueden decidir esa utilidad, por ejemplo, si se va a comprar alguna otra maquinaria. Por ejemplo, Boeing lo que ha hecho con sus utilidades, han reinvertido en maquinaria, en equipos, en vehículos, en mejores instalaciones, etcétera. Pero sí es importante que todas las empresas muchas veces, por ejemplo, tenemos que no es correcto salario, es a empleados. Sí, es a los empleados, pero imagínense lo que pasa cuando están los emprendedores o los microempresarios. Muchas veces no se pagan su sueldo. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo un plan de negocio con los alumnos, aun cuando seas el dueño, te tienes que apartar un porcentaje de ese salario, porque si estás trabajando y no me estás pagando deudas y te empiezas a comer la utilidad, entonces dejas de verlo como inversión del negocio. Entonces, efectivamente, a los empleados se les paga su salario, pero sí hay que ir contemplando el que se tenga un sueldo adicional, o sea, no vivir nada más de las utilidades. Dice, los conceptos mal aplicados nos pueden causar problemas. Totalmente de acuerdo, maestro, doctor Ángel. Entonces, sí es importante que todos los empresarios, porque dicen, es que estoy contemplando la materia prima, estoy contemplando el pago de los empleados, estoy contemplando, pero también los dueños, los propietarios, por ejemplo, están trabajando en la administración del negocio, son un empleado más de ahí. Probablemente no se van a poner un sueldo muy alto, un sueldo igual que sus empleados podría ser, pero que se perciba un salario para que ya de ahí se puedan ir tomando en cuenta después las utilidades. Ay, perdón, aquí ya me fui a otra diapositiva. Permítame tantitito. Entonces dice, si son socios, entonces es anticipo a remanentes. Así es, pero por ejemplo, si se van a tener, ay, a ver, permítame que se agrandó mucho. Aquí, la pantalla de los comentarios se me había agrandado mucho. Así es anticipo remanentes, estoy de acuerdo, les digo, pero sí también tenemos que ir hablando de que si los socios no están trabajando dentro de la empresa, entonces sí podría ser anticipo remanentes, pero si están involucrados directamente, son los clásicos empresarios que representan el 80% de las MIPIMES. Un ejemplo, donde están administrando, produciendo, vendiendo, haciendo de todo, sí tendría que haber un sueldo que ellos pudieran devengar. Aquí, cerrar un poquito, es que se me agrandó un poquito mi, mis comentarios. Entonces, aquí me habla del flujo de efectivo de ingresos, que es una herramienta que tenemos para registrar los costos. Un ejemplo de ellos, aquí en el flujo de efectivo, es la herramienta, yo creo que, ok, entonces se registran en el IMSS. Muchos empresarios sí se registran en el IMSS y perciben también como en aunque aquí tenemos algo que sucede con los emprendimientos colectivos o las cooperativas y también con los microempresarios. Muchos de ellos no están dados de alta en el IMSS. Lo ideal sería que sí estuvieran dados de alta en el IMSS y también sus trabajadores, pero el 80%, 75% de las micro y pequeñas empresas del país que generan el 80% de empleos, nada más pagan sueldos y no están pagando el seguro social. Así es una obligación legal para todas las empresas, sobre todo las cooperativas, etcétera, y sobre todo si están trabajando en equipos o en empresas donde tienen que salir a campo, etcétera. Totalmente de acuerdo, que sí se debería de pagar, le digo, más sin embargo, les digo, aquí trabajando, al menos la realidad que se maneja en las microempresas
En su mayoría, haciendo un estudio desde hace años, los socios no son sujetos obligados del IMSS, no, pero sí tienen que andar pagando el seguro social. Entonces, aquí retomando el tema de los costos. Lo que es el flujo de efectivo de ingresos y egresos, nos dice que esa es la forma más fácil que los empresarios pudieran empezar a desarrollar, por ejemplo, llevar su control de ingresos y egresos. ¿Cuánto estoy ingresando en ventas? ¿Ok? En la empresa y cuánto estoy gastando. Y aquí vamos a anotar todos los gastos que tengamos, ¿ok? Desde la materia prima a la mano de obra, costos indirectos, gastos de venta, gastos de administración, etcétera. Y acá tenemos un ejemplo de ingresos, por ejemplo. Aquí está nuestros ingresos que podrían ser ventas, si doy a crédito las cobranzas, otros ingresos, por ejemplo, suelen suceder. Un ejemplo, Grupo Bimbo vende panes, pero cuando ya el pan empieza a procesarse o ya está fuera de caducidad, etcétera, y que todavía tiene algún uso comestible, se muele, etcétera, y se vende como alimento para ganado. Entonces ahí se pueden tener esos otros ingresos adicionales. ¿De acuerdo? Gastos e ir anotando nuestros gastos que vamos teniendo al mes. Puede ser, ese flujo de efectivos pudiera ser por día, a la semana, de manera mensual y de ahí proyectarlo o hacerlo de manera anual, nos serviría para llevar un control de las empresas. Entonces, aquí, a ver, me regreso tantito. ¿Ok? ¿Cuál es mi total de gastos, mi flujo de efectivo y cómo voy a estar teniendo mes con mes? Aquí tengo otro ejemplo de un flujo de efectivo. Aquí estoy, un ejemplo, saldo inicial, ¿con cuánto estoy iniciando en este mes? ¿Cuánto tuve de ventas? Y empiezan mi total de ingresos. Entonces, ¿cuánto gasté en producir mis productos? ¿Cuánto gasté en administración y ventas? Gastos financieros de intereses, etcétera. Préstamos que me hayan realizado, ¿cuánto gasté en total? Y saldo final va a ser la diferencia entre mi total de ingresos menos mi total de egresos. Este va a ser mi saldo final del mes. Y con lo que yo termino el mes es con lo que estoy iniciando mi saldo inicial del próximo mes. De igual manera, si lo estoy manejando por días, el saldo final del día lunes es el inicio del día martes, ¿ok? Anexo todo lo que tuve yo de ingresos, mis ingresos más cuánto inicié con el mes, cuánto tuve en total de ingresos. Le resto todos los gastos que tuve y cuánto voy teniendo para que yo vaya llevando un control de cuánto estoy gastando. Entonces, el flujo de efectivo es una herramienta que pudiéramos desarrollar para controlar las mercancías. Aquí está ese ejemplo de flujo de efectivo también. Hay otros software también que nos permiten utilizarse para las herramientas, por ejemplo, Compaq, que es un software de contabilidad. Aquí podemos, nos dice, por ejemplo, hacer ventas, cotizaciones, terminal de punto de ventas, reportes de ventas para saber qué productos estamos realizando y también la contabilización, respaldar y restaurar y el almacén digital. Y nos permite, por ejemplo, también el análisis de la actividad por rotación. Por ejemplo, la rotación de productos de alta rotación, mediana rotación o muy lenta rotación. Los artículos o las categorías A, B y C que nos permiten llevar el control de nuestros costos. Utilizar las hojas de Excel, por ejemplo, en estudios que hemos realizado sobre las MIPYMES también, hemos observado que la mayoría, o algunos MIPYMES sí están manejando, por ejemplo, que están cotizando como personas físicas o las cooperativas, ciertas cooperativas están manejando, por ejemplo, algún software, pero otras se sugiere que se maneje el Excel. Nos hemos encontrado con que la gran mayoría, siguen trabajando en lo que son documentos o en una libreta, donde van anotando cuántos fueron sus ingresos, sus egresos. Entonces, una forma práctica también de llevar nuestro control de gastos, si no se puede utilizar estos softwares, pagarlos,
o terminales de punto de venta, se pudieron utilizar una hoja de cálculo de Excel para poder desarrollar nuestros productos. ¿En qué nos va a ayudar el Excel? Permite tener un orden financiero, facilita la comparación entre lo planeado y lo real, ayuda a identificar fugas de dinero y mejora toma de decisiones en la administración. Aquí, a ver, ahorita les voy a mostrar, a ver, una hoja de Excel. Voy a mostrar tantito una hoja de Excel. Ahorita comparto de nuevo, permítanme. No, a ver, ay, ¿dónde está mi archivito? Permítanme, que estoy buscando dónde está mi archivo de Excel. Sí, ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, un archivo Excel que nos permite, aquí tenemos, por ejemplo, voy a agrandarle un poquito la imagen, que podemos ir manejando los costos de producción de la empresa, hablando, por ejemplo, cuántos son mi materia prima, ponerlo a detalle, cuánto requiero, cuánto me va a costar, cuántas unidades necesito por día, costo diario, mensual, anual, ¿ok? Y la ventaja es que vamos formulando, ¿ok? Ya sea para el gasto mensual, el anual o el costo diario. Posteriormente, materias primas e insumos, los insumos adicionales, otros materiales como cubrebocas, cofias, etcétera, que podemos estar utilizando, costos fabriles, electricidad, agua. Ay, ok, ¿de acuerdo? Y aquí la mano de obra directa del área de producción, mano de obra directa, por ejemplo, para lo que se paga de ventas, etcétera. Otros gastos de producción, combustible, mantenimiento, control de calidad, depreciación, costos de producción. Y aquí vamos nosotros sumando, ¿ok? ¿Cuánto nos cuesta entonces la materia prima, los sueldos administrativos? Y aquí vamos, contemplando y vamos, si muevo alguna cosa, por ejemplo, también inventario o inversión de maquinaria y equipo, ¿cuánto requiero? Aquí vamos nosotros, ligando por ejemplo, aquí sale para el capital de trabajo, cuánto necesito para invertir y poner en marcha mi negocio, mis costos, mis gastos e ingresos, costos variables, costos fijos, el punto de equilibrio en unidades, ¿ok? El estado de resultados donde tengo mi ingreso, le resto los costos variables, le resto los costos fijos, cuánto ya de los ingresos restándole los costos variables, costos fijos, cuánto tengo en utilidad y cuánto representa el margen de utilidad con respecto a mis ingresos. Aquí todavía en esto no se restan los gastos de venta y administración, ni los impuestos para que sea la utilidad neta. Por eso se dice nada más la utilidad bruta. Y el flujo de efectivo, que es con el que la aportación primero que hacen los socios, cuánto voy a tener de ingresos, cuántos gastos voy a tener y con lo que termine en el primer mes estoy iniciando el segundo mes. ¿Ok? Y con eso podemos ir viendo, por ejemplo, nuestra TIR, si hacemos un préstamo, si se puede pagar el préstamo, etcétera. ¿Ok? Ese sería, por ejemplo, utilizando nuestro Excel. Aquí voy a volver a compartir la pantalla. Aquí nos dice, para el control de costo de una microempresa, nos va a ayudar a la sostenibilidad y el crecimiento. Si controlamos nuestros costos y gastos, aquí, por ejemplo, es una zona donde hay muchos productores de quesos. Entonces, es por eso que les comentaba que dentro de los costos directos, indirectos, manos de obra, etcétera, hay cosas que no están contemplando.
¿ok? Por ejemplo, el prorrateo de energía eléctrica o de gas, etcétera. Entonces, el llevar un control correcto nos va a ayudar a mejorar la rentabilidad del negocio, identificar en dónde tenemos esos gastos hormigas, en dónde podemos reducir gastos o costos, pero que no impacte en la calidad del producto o del servicio que estamos brindando. Tomar esas decisiones sobre precios. Y yo ya sé que, por ejemplo, mes con mes estoy invirtiendo, un ejemplo, en sal, en vez de estar comprando una bolsita que me va a costar X precio, puedo comprar sacos, etcétera, porque ya sé que esa es la cantidad que voy a utilizar y ya puedo comprar a mayoreo. Entonces, podemos ir tomando decisiones para reducir costos. Entonces, nos dice que hay que estructurar y analizar nuestros costos. Saber qué costos tenemos, identificarlos bien en la organización, analizarlos. ¿Conforme a qué? A lo que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Cuáles son nuestros costos fijos de que se venda o no se venda? Estos costos fijos tenemos que pagarlos. Nuestros costos variables, aquí, por ejemplo, que van a ir dependiendo de nuestras ventas, van a incrementarse o van a disminuir. Los costos directos igual. ¿Cuáles son los que influyen y están directamente en nuestro producto? Los indirectos, los que no se perciben, no podemos rastrear tan fácilmente. Y calcular el costo de los productos vendidos, ¿ok? ¿Cuánto nos está costando producir una unidad, brindar un servicio? ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? Pasos para el control de costos. Nos habla de planificar el presupuesto, establecer estimaciones detalladas, sistematizar la información y recopilar toda la información entonces de materia prima, mano de obra, gastos fijos o costos indirectos. Y empezar entonces nuestras estrategias a negociar con proveedores. Si ya sé entonces que, por ejemplo, tengo una quesería, un ejemplo, y voy a producir tantos litros de leche o voy a producir tantas unidades de queso, necesito adquirir tantos litros de leche de manera mensual, entonces hablo con los proveedores para empezar a negociar de que voy a ser un cliente frecuente y entonces podemos ir negociando tiempos de pago, precios, etcétera, ¿verdad? Optimización de inventario del stock. Ver, por ejemplo, cuando mi rotación que decíamos, productos de rotación A, B o C, que se están quedando en el almacén, que son de lenta rotación o los de alta rotación, voy viendo qué método voy a aplicar. Primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, este, programado, etcétera. Nuestro control de costos, entonces planificar el presupuesto. Ahorita toda la mayoría de las empresas se recomienda que en estos meses, de hecho lo hace el gobierno de esa manera, en estos meses se está trabajando en el presupuesto del próximo año y no nada más del primer mes, sino se está trabajando cuántos van proyectando cuánto voy a ingresar y gastar mes por mes, ¿ok? ¿Con base a qué? Con mis datos históricos. Si yo voy llevando ya mi control de costos, por ejemplo, si no he llevado control de costos, empiezo a estimar cuánto, checar en este mes cuánto estoy gastando, cuánto estoy ganando, y con base a ello empiezo a presupuestar mi proyección para el próximo año mes por mes. Fijar metas, sobre todo de cuánto quiero vender o ingresar y límites, hasta cuándo no, nada más tengo para cubrir y no me puedo exceder o gastar más de lo que puedo ingresar, ¿ok? Monitorear los gastos continuamente, los gastos reales, porque de repente se gasta en costos imprevistos, probablemente, o las ventas no se están dando como yo las había proyectado. Estoy probablemente ganando menos, entonces tengo que ajustar mis costos también. Registrar todos los ingresos, todos los egresos con precisión, exactamente todo lo que estoy comprando y gastando o ingresando en la organización. Si tuve una variación, probablemente yo presupuesté una cantidad de materia prima, pero se incrementaron los costos de esa materia prima, tengo que hacer un ajuste y analizar la variación de cómo me va a impactar eso en mis costos y en mis gastos. Identificar desviaciones, me dice, sobre costos o ahorros y sus causas. Por ejemplo, si de repente sabemos que la energía eléctrica, por ejemplo, llega en el mes de diciembre con altos costos, ahí vamos a tener un sobrecosto de energía eléctrica. O empiezo a ahorrar metiendo los focos LED, ahorrando energía, desconectando productos que no estoy utilizando, entonces podría estar
disminuyendo ese costo. Ajustamos y corregimos con acciones correctivas y reevaluamos el proceso y ajustamos futuros presupuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un presupuesto, cuánto yo pienso, este, producir, cuánto me va a costar, cuánto sería mi costo total y qué es lo que voy a utilizar, en qué me voy a estar gastando en mi presupuesto, ¿ok? Así tengo que estar definiendo específicamente. En mi presupuesto tengo que estar ingresos y egresos. Puede ser, dice presupuesto, puede ser base cero, con base a las actividades, con base en mi punto de equilibrio o justo a tiempo. Si es un presupuesto base cero, va a ser justificar cada gasto desde cero para cada periodo sin tomar como base el presupuesto anterior. Es decir, si hago mi presupuesto del próximo año, no me pongo a ver datos históricos de cuánto vendí este año o años anteriores, sino que programo cuánto yo quiero ingresar, incrementar conforme a las estrategias y metas que estoy estableciendo. El costeo basado en actividades, pues nos habla sobre costos indirectos a productos o servicios en función de sus actividades, ¿ok? Si hay alguna actividad que me esté generando más, pues le voy a invertir más presupuesto a esa actividad. Si veo que hay una actividad sobre todo en las empresas de servicios, ¿verdad? Análisis del punto de equilibrio también, saber cuántas unidades o cuántos servicios yo tengo que brindar para que, a ver, ok. ¿Cuántas, unidades tengo yo que vender, por ejemplo, para cubrir mis costos y a partir de qué unidad empiezo a tener utilidades? Entonces, aplico mi fórmula del punto de equilibrio, que es costos fijos mensuales entre el precio de venta unitario menos costo variable unitario, ¿de acuerdo? Y justo a tiempo que nos dice que buscamos siempre minimizar inventarios y reducir los tiempos totales del proceso de fabricación y venta. ¿Para qué? Para que al momento que buscamos reducir inventarios, que no esté tanto tiempo la mercancía en el almacén y apurarnos a procesarlos y que se esté yendo a la tienda o al consumidor final, vamos a lograr ahorrar costos, disminuir costos de almacenamiento y obsolescencia. En las técnicas de control estratégico también nos habla de que el punto de equilibrio. La fórmula para calcular lo que les comentaba, costos fijos entre precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Ejemplo, acá nos dice, si mis costos fijos son de 5,000, vendo una unidad a 50 pesos y el costo de producir esa unidad es de 30 pesos, entonces tengo que producir 250 unidades para estar en mi punto de equilibrio. ¿Por qué tenemos que controlar nuestros costos y gastos? Sobre todo nos habla de la salud financiera y la sostenibilidad de cualquier empresa. Probablemente no estemos haciendo promociones, publicidad, no hagamos manuales, etcétera. Unas empresas pueden sobrevivir, se podría decir, y salir avanzando, seguir creciendo, manteniéndose en el mercado sin esa parte. Pero sin un control financiero, la empresa no tiene forma o los empresarios no tienen forma de ver cómo se van a administrar. Y al saber cuánto gastan, en qué van a invertir, etcétera, van a buscar tener mayor rentabilidad, toma de decisiones, aumento de la competitividad, gestionar los riesgos y optimización de los recursos, optimizarlos, ver de qué manera. En conclusión, ya para de ahí pasar ahorita a la sesión de comentarios, tenemos que este control de costos en los emprendimientos colectivos o cooperativistas es un elemento esencial para garantizar su sostenibilidad económica y social, ¿ok? Entonces, dice que a diferencia de estas empresas tradicionales, se basan en principios de participación democrática, equidad, beneficio común, y hay que hacer una gestión adecuada de los recursos, ¿ok? Vemos cómo, por ejemplo, en la iniciativa privada cuida mucho lo que son sus maquinarias, sus equipos, sus recursos con los que cuenta. Entonces, de igual manera,
para los emprendimientos, para las empresas colectivas o los emprendedores o microempresarios, el irse haciendo de maquinaria les ayuda a automatizarse cada vez más, a profesionalizarse como organización, ¿ok? Y el control de costos eficiente permite identificar gastos reales de operación, optimizar el uso de los recursos, establecer sobre todo precios justos. Es decir, cuando muchas veces vemos de no estar pidiendo más barato ni nada, porque probablemente ellos los cooperativistas o los microemprendedores pudieron observar con el punto de equilibrio hasta dónde pueden bajar sus recursos, ¿verdad? Su utilidad o su margen de utilidad. Facilita la toma de decisiones, la planeación financiera y la detección oportuna de desviación. Es decir, una desviación no significa que esté robando, sino que estoy viendo que no estoy teniendo ciertas utilidades o lo que yo había proyectado. O un producto al que le aposté que iba a ganar más utilidades, no lo estoy haciendo. Entonces puedo, sobre todo la planeación, hay que buscar que la planeación, más la planeación financiera, que sea flexible y que se adapte a la situación que mes con mes está viviendo la organización, semana con semana o día con día. En síntesis, el control de costos no solo es una herramienta contable, es una estrategia de gestión integral que fortalece la transparencia, la confianza y permite la corresponsabilidad dentro del grupo, ¿verdad? Es decir, todos se involucran, todos toman decisiones y pueden llegar a acuerdos. Y contribuye sobre todo a que todos los emprendimientos colectivos alcancen sus metas económicas, y no nada más los emprendimientos colectivos, sino también las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y a ver, este, si gusta, nos vamos aquí a la parte voy a cerrar esto. Aquí. Permítanme, es que aquí le di compartir, lo voy a dejar de compartir. Ya está. A los comentarios, porque ahorita aquí estaba observando comentarios, entonces aquí está el comentario del compañero Ángel Papalozzi. Adelante, maestro Ángel Papalozzi, si gusta comentar. Muchísimas gracias, estimada doctora. Realmente, desde la Constitución es obligación de dar de alta en el Seguro Social, solo que por supuesto que hay excepciones y hay que ser muy cuidadosos. Y las sociedades cooperativas es una de ellas, al ser considerada, de acuerdo al artículo 25 constitucional, dentro de las sociedades que forman parte de lo que tiene que ver con el desarrollo social. Por lo tanto, hay excepciones y no son sujetas de darse de alta en el seguro, en el seguro social, salvo, ¿no? Por supuesto, que la asamblea lo apruebe, ¿no? Dependiendo de sus necesidades, sobre todo porque seguramente si algún socio cooperativista tiene alguna enfermedad, sería mucho menos el costo de atención si lo damos de alta y lo consideramos a lo mejor, como decía el compañero, dentro del área de producción, pero ya esto sería como un traje a la medida de acuerdo a las necesidades, sobre todo porque el costo es muy alto. Y una vez que te das de alta en el Seguro Social, te hacen verificaciones, revisiones, tienen que tener tus listas digitales de asistencia, tus acuerdos, tus permisos. Entonces realmente es muy desgastante, pero no se tiene una obligación como tal a los socios cooperativistas, aun cuando estamos revisando aquí, por supuesto, en la parte de lo que tiene que ver con los transitorios y de entrada el artículo 12 dice que sí son sujetas de obligación las sociedades cooperativas, habría que revisar y ser cuidadosos con lo que les digo, porque lo fundamenta, ¿no? En esta fracción del artículo 12 con fundamento y soporte del 20 y del 21, y entonces, pero también en cuanto a los transitorios, nos dice el noveno que ahí habla de las sociedades de producción y el 10º transitorio de las sociedades de consumo. Entonces, sí es muy importante, pero hay que ser muy cuidadosos porque podemos caer en dar de alta una obligación que no estamos obligados y al rato puede ser gravoso. Pero yo miro algo muy interesante en la parte que tiene que ver con el noveno, porque dice que la sociedad cooperativa pagaría 50% y el gobierno federal el otro 50%. Es decir, ahí tenemos el apoyo del gobierno federal, entonces había que mirar cuánto vale la pena esta parte de asegurar a nuestros socios cooperativistas que tengan la necesidad de una atención médica.
Ese sería mi comentario, y muy importante. Salió, perdón, doctora, salió ahí por una serie de comentarios, pero es importante sobre todo tener los elementos legales, ¿no? Que soportan. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero si no tengo el fundamento legal, ¿sobre qué lo sustento? Y entonces por eso es que me atreví a ponerlo ahí en el fundamento legal. Pero es No, solo para excelente, que me excelente, quede bien muchas a tu- gracias. Gracias, doctora. Excelente, ¿no? Excelente comentario, muchísimas gracias. Adelante, maestro David Zamora. Muchas gracias, doctora Yadira. Pues, bueno, yo me voy un poquito al tema. Yo creo que este tema de impuestos, este tema de seguridad social a través del Seguro Social, de la Ley Federal del Trabajo, yo creo que, pues bueno, tendremos por ahí algunos módulos de, no sé si el siguiente con el tema del INES, y yo creo que ahí hay mucha materia, y yo creo que observo digo, por mí, entrando por mí, el tema de desconocimiento. ¿Somos socios? ¿Somos patrones? ¿O qué somos? Porque legalmente usar un término es como querer clasificar un gasto de manera errónea, porque va a llegar, puede llegar auditoría y nos va a decir, ¿qué crees? Clasificaste mal tu gasto y me tienes que pagar impuestos. Lo siento mucho, pero me tienes que pagar impuestos. Entonces yo creo que, retomo el comentario, yo creo que esto es lo importante de lo que usted nos expuso. O sea, las cooperativas son empresas, Ujú. tienen que trabajar o tenemos que trabajar bajo una estructura organizacional. No todos podemos ser productores, recolectores, prestadores de servicios y olvidar el tema de la administración o peor aún dárselo a un tercero, pues que pues no va a saber o si sabe el que va a meter en problemas, pues es a los socios cooperativistas. Entonces yo creo que es muy importante lo que usted nos acaba de comentar porque lo que observo también es que, por ejemplo, hay muchos emprendimientos, muchos negocios, pero aquí ya hablamos de una formalidad empresarial, ¿no? Donde hay que tener una estructura de costos, clasificar los costos, aprender a ser rentables, porque los únicos que vamos a padecer la ineficiencia de nuestros procesos somos nosotros los socios de la cooperativa. Porque lo peor que va a hacer es que, pues tronó la cooperativa por no saber llevar las cuentas y pues bueno, nos juntamos todos, lloramos y luego llega ahí el SAT y me dice, ¿qué creen? Nos deben impuestos. ¿Cómo? Oye, pero estoy en el duelo de que ya cerré la empresa. Pues lo siento mucho. Me debes, ¿no? O acreedores que tengamos por haber pedido algún tema, algún crédito. Yo creo, yo resalto mucho doctora Yadira, esta parte y resaltaría con mis compañeros que estamos tomando el curso de que debemos de trabajar en el tema de la formalidad empresarial. Procesos, saber llevar cuentas, saber clasificar cuentas, saber pagar impuestos y para que nosotros los cooperativistas pues entendamos ese tema. Somos economía social, sí, pero tenemos obligaciones ante la ley, tenemos diversas obligaciones. Entonces, pues yo agradecido, maestra, abriendo estas inquietudes, porque seguramente van a haber muchas inquietudes, y nuevamente agradecer, como siempre, a el INAES que nos acerca estos conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por su comentario, maestro David Zamora, muchas gracias. Interesante y sobre todo sí estar manejando cómo las sociedades cooperativas son híbridos, nos comenta el maestro Ángel, ¿verdad? Aquí sobre todo les digo, pues es una línea de estudio que me ha gustado mucho lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, ver cómo están gestionando, qué es lo que han logrado, cómo están, por ejemplo, decimos lo que la ley nos dice. Me parece interesante lo que dijo el maestro Ángel sobre los que están afiliados al IMSS y que una parte lo administra, lo soporta la parte de del gobierno federal y la otra parte los socios cooperativistas. Entonces, es muy interesante y esa información que tenemos que brindarle como asesores
o a las personas con las que trabajamos en las cooperativas. Yo coordino un ODES y la verdad que estoy trabajando con empresas que son cooperativas de quesos, de pescadores, etcétera, pesqueros, o cooperativa pesquera, perdón, y una de que es de Santuario del Mono Zaraguato. Y pues sí, la verdad que me he topado que estas personas, hasta para cursos en línea, manejo de tecnología, estoy empezando desde ello de que manejen lo básico, la clasificación de los costos de gastos y pues que las obligaciones se tienen, ¿verdad? Independientemente de si se tiene el conocimiento o no, la ley nos obliga a ello. Creo que sería todo, no hay ningún otro comentario. Por mi parte, pues, entonces sería todo. Muchísimas gracias y también, pues, agradezco al compañero que nos envió también un archivo de Excel. Muchas gracias. La verdad que es, el compañero Jesús González. Muchas gracias por ese archivo de Excel. Lo vamos a analizar y la verdad que todo, todo, todo ayuda y todo nos va complementando, ¿verdad? Este circuito de fortalecimiento, como bien su nombre lo dice, nos ayuda para fortalecer todas esas capacidades, todos esos conocimientos que nosotros estamos recibiendo ahorita y que podemos también transmitir a otras personas. Muchas gracias por el aprendizaje también del día de hoy.